Y bueno, ya está con nosotros el especialista de finanzas, el señor Rodrigo Pacheco, y también a la sana distancia, mi querido Arnulfo Rodríguez San Martín, el director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Arnulfo, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Rodrigo, buenos días. Buenos días, querido Paco. Buenos días, Paco, Rodrigo. Pues bueno, ya finalmente entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Han dicho y han anunciado muchos factores políticos que podría ser un imán para la inversión. ¿De qué se trata? ¿Sí será esto real? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes ven sobre el TEMEC, mi querido Arnulfo? Sí, bueno, desde luego es importante por cuanto quita incertidumbre, una incertidumbre que desde el 2017 habíamos tenido en el marco institucional de nuestra relación con Estados Unidos. Es algo que vale la pena preservar. Son 1.2 millones de dólares de comercio anual. Ahora bien, que sea un detonador del crecimiento, como en su momento, en 1995, fue el anterior TLC, es difícil porque este es un acuerdo marginal, es una extensión, y en algunos terrenos es un subóptimo de lo que ya se tenía negociado, por cuanto le resta alguna competitividad, alguna ventaja competitiva a empresas mexicanas. Mi querido Rodrigo, ¿tú cómo ves esta situación del Tratado de Libre Comercio? ¿Viene buenos momentos a partir de de la entrada en vigor? Mi querido Paco, creo que en el mediano largo plazo es una excelente noticia. En el corto, evidentemente, estamos hablando de uno de los peores momentos en la economía global desde la Gran Depresión del siglo pasado, y en ese contexto no esperaría, digamos, que sea esta gran palanca que se está esperando, sobre todo porque hay dudas todavía con respecto a la velocidad de recuperación que pueda tener Estados Unidos. Todavía estamos viendo temas de brotes, rebrotes, etcétera, en la Unión Americana, y en ese contexto pues no está claro. Y un México que, comparado, digamos, con años anteriores, es un México mucho más proteccionista, que ha mandado señales más negativas, y que la parte positiva es que el TEMEC ayuda a darle un marco, digamos, para que México tenga ciertas ataduras, o el gobierno actual, con respecto a agendas que pueden ser negativas para los negocios en México. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en la industria automotriz? Que creo que es una de las más importantes y la que, bueno, finalmente teníamos pues una de las relaciones también más activas, ¿no? Entre las dos fronteras. Había automóviles que para hacer un producto terminado pasaban 7 veces la frontera, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de la entrada en vigor del TEMEC, Arnulfo? Sí, en efecto, este es uno de los puntos sensibles donde se resta ventaja competitiva a el sector mexicano. Básicamente, 3 temas. 1, se eleva la cantidad de un automóvil que se debe de elaborar con contenido en Norteamérica hasta arriba del 40 a 45% en zonas con salarios de más de $16 la hora. En México, la industria automotriz andará a 5 o 7 dólares la hora. Esto es para evitar el enviar a tercer país la inversión, y en este caso afecta la inversión extranjera a México. Otro componente importante, se le da mucho énfasis al aluminio y al acero de Estados Unidos. Entonces, sí es un tema que nos resta ventaja competitiva en la industria automotriz y que inhibe inversión extranjera en este sector. Otros 2 temas que son muy importantes con la entrada en vigor, obviamente la propiedad intelectual. Sabemos por supuesto que este es un gran problema que ha tenido la economía norteamericana con los chinos, la economía del mundo, ¿no? Porque los señores chinos la propiedad intelectual no aceptan ni siquiera que exista, y también por supuesto en el tema laboral. Rodrigo. Así es, mi querido Paco, creo que esto que mencionas del asunto farmacéutico finalmente se frenó en el Senado, en la armonización de las leyes, pues la extensión, digamos, de que se pudiese proteger la patente más allá de 20 años, y esto iba a afectar mucho la capacidad de tener medicamentos genéricos de manera inmediata. Eso me parece que es un aspecto positivo. Y en lo referente al tema laboral, pues también ayuda mucho a apalancar, digamos, cambios indispensables que tenía que tener México, vinculado, por ejemplo, a sindicatos, pues, denominados charros, con falsa representación, y esto va a ayudar también a México en la agenda doméstica en términos de mejorar, por supuesto, los derechos de los trabajadores, pero también hacer mucho más claro para las empresas pues cuáles son estas reglas laborales y hacerlas menos sujetos a chantaje. Creo que estos 2 aspectos son sin duda muy positivos, Paco. Oye, Arnulfo, el asunto también de las mediciones del crecimiento económico, de alguna forma van a ser pues cambiadas por la entrada en vigor del TEMEC. No, definitivamente no. Eso sí es una metodología registrada con las Naciones Unidas.
que las llevan todos los países de forma estándar y que precisamente permite la comparación. Va a tener un impacto en el efecto de cuánto van a salir esos indicadores, pero no sería el tema. Más interesante, diría yo, y aquí hay que tener una llamada de atención, hay un capítulo para las diferencias Estado-inversor, donde el trato discriminatorio a empresas extranjeras puede ser susceptible de ser llevado a discusión, a paneles, a medidas incluso compensatorias. Y aquí el gobierno de México, en su discurso y en sus hechos, como lo hemos visto con los gasoductos, más recientemente con las energías renovables, pues está caminando en terrenos escabrosos. ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo? Y ahorita hace un momento estábamos hablando también, mi querido Rodrigo, de este replanteamiento en la administración de Aeroméxico, el sujetarse al capítulo de quiebras en los Estados Unidos también, no para declararse en quiebra, sino para tener una administración más robusta por parte de Aeroméxico y las demás líneas aéreas en nuestro país. ¿Va a haber algún tipo de afectación? Pues directamente en el TEMEC no, mi querido Paco. Creo que finalmente esto nos habla también de la profunda relación que tienen muchas empresas en México con los Estados Unidos, en el caso particular de Aeroméxico, como lo mencionas, un proceso que puede ser muy generoso y que le va a permitir a la compañía aérea bandera en México pues salir adelante, sobre todo porque ya hay ahí en puerta una suerte de financiamiento, y creo que eso nos habla justamente además de la inversión que tiene Delta en Aeroméxico, que sin duda pues muestra esta vocación de la relación de la región Norteamérica, que sin duda es positiva para México. Muy bien, pues mi querido Arnulfo, te mando un fuerte abrazo también para ti, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Buenos días.